Bienvenidos a El Juego del Éxito y No Morir en el Intento con el Dr. Ángel Conde y el Dr. Jesús Castellanos. Para todos los miércoles 3 p.m. por Radio Canacope, CDMX. Hola, ¿qué tal a todas y a todos? Pues estamos ya nuevamente en un episodio más de El Juego del Éxito y No Morir en el Intento. Y para ello, como siempre, estamos mi estimadísimo amigo y doctor Antulio Ángel Conde. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, amigo. ¿Cómo estás? Buena tarde. Como siempre, un gusto platicar contigo y grabar este programa. Gracias, amigo. Igualmente, pues ya sabes, su servidor Jesús Castellanos. Y antes recuerde seguirnos a través de todas nuestras redes sociales para, si requiere alguna asesoría, está el corporativo AIM, que tenemos pues finalmente la consultoría en servicios financieros, contables y legales en cualquier parte de la República donde usted lo necesite. Ahí podemos estar, síganos en nuestras redes y si dice que lo vio a través de la Canacope, bueno, pues seguramente le harán un descuento especial. Bueno, pues vamos a empezar. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues bueno, amigo, después de todo el pleito que traen todos los alumnos de la UNAM, ¿qué te parece si vamos a platicar de temas de escuelas y de universidades y todo también lo que está pasando con el tema de Tamaulipas? Hay muchísimos temas a nivel nacional donde pues está cambiando también la forma de ingreso, en su momento cómo se dieron los permisos para poder tener una escuela y ahora estamos viviendo las consecuencias de esos permisos. Así es, fíjate que sí está bien interesante lo que planteas, sobre todo ahorita que es una temporada escolar donde ya muchos ya se inscribieron para el siguiente ciclo escolar 26-27, pero también hay muchos que todavía no lo hacen y que están en esta parte de ver si se quedaron en la universidad, si tienen que encontrar una nueva, o etcétera, ¿no? Entonces está padre el tema y sobre todo, pues fíjate que México, bueno, en el país realmente hay una ciudad en el país que se ha distinguido por tener el mayor número de escuelas y sobre todo de universidades, y que es Puebla, la ciudad de Puebla capital, ¿no? Sí, claro, en su momento, como bien lo platicábamos, era muy fácil tener un permiso para el preparatoria, carreras, pero ha sido ahora desde que hubo esta reestructuración por parte del gobierno y de la SEP, pues todo ha cambiado, ¿no? Y también cambió en una perspectiva después de la pandemia, la capacitación en línea, los estudios en línea, todo ha sido una cuestión diferente, ¿no? Sí, fíjate que sí cambió, exactamente, la pandemia vino a cambiar muchas cosas, sobre todo que había a lo mejor escuelas que se resistían al cambio, a la tecnología y todo esto, y tuvieron que entrarle a fuerza, porque ahí sí era no morir en el intento, ¿no? O sea, tenían que entrarle a fuerza y contratar servicios, y que de repente les genera también unos costos adicionales, pero tuvieron que hacerlo. Pero fíjate que ahí es donde viene el detalle, ¿no? La pregunta normalmente es, bueno, ¿y a dónde voy a inscribir a mis hijos? ¿O dónde me voy a inscribir yo mismo, no? Porque hay mucha gente que quiere estudiar alguna licenciatura, etcétera, y que de repente dice, bueno, ¿y cuál será mi mejor opción para estudiarla? Y ahí es donde surgen 1000 dudas al respecto. No. Y esa es la situación de tratar de platicarlo, y más para los empresarios, porque tarde o temprano la educación en México se ha puesto un poco más complicada. ¿Por qué? Porque cada vez somos más personas, las profesiones están cambiando, vamos viendo diferencias. Entonces, las escuelas públicas no se dan abasto, por eso existen las privadas, pero también las colegiaturas están muy altas. Entonces, existe una serie de situaciones pues, que es importante platicarlas y comentarlas, y más porque ha pasado muchas situaciones en los últimos días, ¿no? Uh-huh. Pues fíjate, para empezar a poner el contexto al público, a ver, ¿qué tan fácil o difícil es poner una escuela? Pues yo les digo que es de lo más complicado poner una escuela, porque independientemente de la complejidad que genera la burocracia para que te den el permiso, se requiere honestamente tener mucho dinero para poder montarla. Porque realmente lo que te pide la Secretaría de Educación Pública, ya sea la federal o la de las entidades, porque recordemos que pueden tener un permiso federal o un permiso local, pues es poner la escuela, tener inclusive la plantilla laboral ya, todos los permisos que implican del uso de suelo, de protección civil, etcétera, etcétera. Y una vez que tengas todo esto, entonces pedirle a la autoridad que te dé la autorización. Pero esto no garantiza que te vayan a dar la autorización.
¿qué es lo que puede pasar? No, no pasa por esto, etcétera. Y entonces por eso digo, más que la complejidad burocrática, también es la complejidad de tener el dinero para poner una escuela. Y de ahí es de donde llama la atención que de todos modos hay muchas escuelas privadas. Es como platicábamos, ¿no? Es el juego del éxito y no morir en el intento de ser un empresario en cuestiones de escuela, ¿no? Y poder llevar todo un proceso, como bien lo mencionas, Sí. de manera correcta. Y esto es lo que a lo mejor los empresarios o las personas que quieren educarse no lo ven. Realmente, como bien lo dices, en Puebla y en muchos estados empezaron a surgir muchas escuelas en las cuales pues podían capacitar. Y de hecho ahí empieza un conflicto entre oferta y demanda, y todo esto podríamos también poder intervenir o poder platicar del tema de que hay un exceso de profesionistas a nivel nacional, después los trabajos, pero todas las situaciones nos conlleva a que dónde queremos escoger un buen espacio para nuestros hijos, ¿no? Así es, fíjate que sí hay algo que destacar en todo esto, que es, bueno, a ver, las escuelas privadas surgen pues como esta necesidad. Finalmente la educación, dice la Constitución, es laica y gratuita, ¿no? Pero, bueno, pues cuando el Estado propiamente no se da abasto con esto, entonces surgen los particulares que dicen yo puedo brindar el servicio regulado por la autoridad. Y pues esto da pie entonces a que surjan N número de instituciones educativas, ya sea de nivel básico, medio o superior. Pero sí ha cambiado mucho la autorización de los permisos, de los periodos, dijéramos, neoliberales, como le llama el gobierno, a cómo se han dado los permisos, sí, a cómo se han dado los permisos durante la 4T. La realidad es que han frenado completamente la emisión de permisos en educación particular. Entonces, quienes ya traían sus permisos, los están cuidando mucho porque saben que una vez que se revoque, difícilmente van a poder obtener un nuevo permiso para tener una escuela. La verdad es que la 4T ha venido frenando completamente este tema de la educación privada en nuestro país. Y es parte de esta lucha del movimiento liberal. Claro, pero ahora podemos decirnos una situación más delicada, ¿no? ¿Realmente el Estado puede dar educación para todos? Y yo creo que ahí estaríamos en una situación como que entrando en nuestra primera perspectiva del día de hoy. Ahorita, y me gustaría mucho conocer tu opinión, porque yo sé que pues, nos conocimos en una institución, me acuerdo mucho cuando te conocí, amigo. Entonces, pues llevemos ciertas situaciones a algo más físico, a algo más actual, porque también, aparte de que quitó la renovación de permisos, también, seamos realistas, quitó ese espacio en los investigadores CONACYT que había en las universidades, en los cuales, pues, tarde o temprano, tú y yo a lo mejor aspirábamos como doctores a tener un espacio en su momento, o por eso estudiamos, o por eso conseguimos estos grados de estudio para tener un espacio de debatir. Realmente la educación también es eso, ¿no? El debate, la propuesta, ver muchas situaciones, y entonces ahora pues llegan a cortar muchos espacios, y entonces llegan nuevas carreras, llegan nuevas situaciones, y ahora la más interesante, ¿no? Y desde mi perspectiva y la que te comentaba hace unos días, es que en el examen de la UNAM dijeron que hicieron trampa, ¿no? Y esto generalizó una gran molestia por parte tanto de los aspirantes como de los papás, como de muchas situaciones. Pero realmente a mí me gustaría saber tu opinión, porque yo, de acuerdo a lo que propia experiencia o propia formación, vemos de manera diferente, ¿no? Sí, fíjate que, bueno, tomando el primer punto, como dices, el doctor y yo nos conocimos efectivamente en una institución educativa, gracias a eso, una escuela privada, y nos conocimos. ¿Y qué es lo que pasaba? Pues finalmente las escuelas privadas lo que hacen es innovar, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú no encuentras el espacio o la oportunidad adecuada en una escuela pública, entonces las escuelas privadas lo que hacían era darte ciertas no facilidades, pero sí, ¿cómo llamarlo?
cuestiones prácticas más bien, ¿no? Oye, a ver, si tú no puedes venir de manera presencial, entonces tengo modalidades en línea. Si no puedes hacerlo así o quieres forzosamente presencial, tengo modalidades ejecutivas donde puedes venir los fines de semana. O sea, la educación privada permitía todo este juego, ¿no? Y le daba opciones al usuario, que cosas que a veces no encuentras en una escuela pública, ¿no? No, pues ahí te ciñes a que es de lunes a viernes y si no puedes, pues muchas gracias, ¿no? Y por otro lado, como dices, el CONACYT, por ejemplo, en las instituciones de educación superior, pues se brindaba, la verdad, sí eran filtros bastante complicados, no era tan fácil, la verdad es que las escuelas pudieran incorporarse al CONACYT, pero tú te podías incorporar ya como becario o también como investigador posteriormente, una vez que egresabas, y no necesariamente de una institución pública, sino podía postularte una institución privada, a la fecha igual. Pero ¿qué es lo que pasó con este cambio de modelo, ¿no? Esto de decir combatimos al neoliberalismo. Pues fue acabar con esto, porque los apoyos se redujeron, se contrajeron enormemente, donde ya no hay tanta facilidad para el desarrollo de investigación científica en nuestro país, donde ya las oportunidades se ven más reducidas y donde se prefiere pagar una beca generalizada. Por ejemplo, en el caso de los estudiantes de nivel básico, tengas promedio, no tengas promedio, pases, no pases, o sea, lo que sea, donde ya no se está privilegiando la excelencia académica, sino que pues ahí está el apoyo y finalmente si lo ocupas para esto, qué bueno, y si no lo ocupas, también. En mi caso, yo fui beneficiario CONACYT durante algún tiempo y el CONACYT te exigía, te ponía una serie de requisitos, ¿no? Tú tienes que cumplir con un promedio mínimo de tanto, tienes que entregar reportes mensuales de tanto, y al final, es más, tienes que acreditarme que estás obteniendo el grado académico que me estás diciendo, y te daba un periodo de tiempo. Y una vez que cumplías tú con esto, CONACYT te emitía una constancia que te decía, quedas liberado de la deuda, ¿no? Aquellos que no cumplen, entonces quedaba sujeto a una especie de pagaré, donde el CONACYT le cobraba a estas personas. Ahí quedó el tema. Ahorita ya son menos las instituciones que tienen los apoyos de CONACYT, etcétera. Se ha ido cerrando y se ha ido acercando muchísimo más a esto. Ahora, el caso de la UNAM que mencionas es un caso gravísimo. Un caso grave, grave, grave. ¿Por qué razón? Sí entendemos que en aras de la tecnología hoy se está modernizando todo y se están facilitando los procedimientos. Pero algo que no cuadra completamente es una donde se dice hubo trampas en los exámenes y qué mala onda pues para aquellos que sí lo hicieron honestamente, limpiamente y pasaron y ahorita pues va para atrás todo. Pero también qué bueno en cuanto a los que sí hicieron trampa, ¿no? Pues se tiene que repetir. Pero hay algo más grave en todo esto. Si estamos hablando de que se busca combatir con este tipo de cosas todo lo que se había hecho en el modelo neoliberal, la realidad es que no me cuadran los números, amigo. Estamos hablando que la UNAM pagó a la empresa Territorium Life 101 millones de pesos por la aplicación del examen. Cuando en 2025, por examen presencial, pagó poco más de 49 millones de pesos. O sea, ahora que es tecnológico, entonces se duplicó la cifra. Algo no está cuadrando, ¿no? Entonces, pues el modelo neoliberal funcionaba o no funcionaba. O sea, ya ahí es donde ya no me queda claro qué está pasando. No sé tú cómo veas este incremento tan grave. Lo que pasa es que está siendo un problema, más que nada la honestidad que siempre ellos predicaron a lo que realmente está pasando. En la realidad, pues la honestidad está quedando de un lado, ¿no? Y tarde o temprano, desde la cifra que tú estás manejando y desde lo que está esta situación de la universidad, pues están desprestigiándola. Desde mi punto de vista, estás entrando en una polémica donde estás desprestigiando a la máxima casa de estudios, donde la gran mayoría de personas pueden ingresar de forma gratuita o con un pago mínimo. Le estás poniendo en una situación muy complicada, realmente. Y entonces estás poniéndoles a ellos pues la capacidad de decisión en este tema, y por lo tal motivo le estás llamando corrupción de X o Y manera, tanto corrupción por parte de la universidad al generar este tipo de exámenes, como corrupción al decirles quiénes
sus nuevos integrantes o los nuevos que van a llevar. Y aparte está entrando en una discusión muy, muy interesante, porque tarde o temprano, pues todos pueden poner en la mesa, en tela de juicio, la situación en la cual, pues cómo va a pasar esto, ¿no? Y ahora, tarde o temprano, los alumnos van a decir, oye, yo presenté mi examen, aparte, ¿por qué me lo vas a repetir? Y tarde o temprano lo que se están refiriendo, por lo cual están diciendo que hubo trampa, uno, porque lo están presumiendo en redes sociales. Y la segunda, ¿por qué? Porque dicen, oye, se elevaron mucho más los puntos del examen. Para mí también de una perspectiva, hay una serie de negocios que están vinculados al ingreso a las universidades. Pues en esta parte que mencionabas, ¿no? De este derecho a la educación, de por qué los exámenes, y que hay instituciones privadas que ya hacen exámenes en línea, ¿no? Bueno, digitales y todo esto. La realidad, bueno, es que son intereses distintos, ¿no? Las universidades públicas, ¿por qué tienen que hacer exámenes de admisión? No porque no quieran aceptar a todos, sino porque no les da la capacidad para aceptar a todos, ¿no? La infraestructura que tienen no les da, el recurso de lo que cuesta cada estudiante no les da tampoco. Entonces tienen que filtrar precisamente pues para que entre solamente una parte de los estudiantes. En el caso de las privadas, bueno, pues independientemente de muchas cosas, no demerito a las privadas, pero pues la privada realmente te hace un examen pues más bien como parte de un requisito y parte de conocer tu perfil, etcétera, pero no tanto como para filtrar y decir, no, tú no pasas, ¿no? Porque pues son instituciones... Sí, claro. Sí, ¿no? Porque le voy a pagar, ¿no? Pero acá, fíjate que, por ejemplo, en el caso de Puebla que hablamos de que es la capital universitaria realmente, la Universidad Autónoma de Puebla, la UAP, este año 2026 fue el primer año que pone su examen en línea. Pero algo también hay que decirlo, ¿eh? Hay mucha opacidad en los procedimientos de costos, ¿no? En el caso de la UNAM se transparentó y podemos hablar de esta diferencia, ¿no? Ahora resulta que un examen digital me cuesta más caro que hacerlo presencial. La UAP, por ejemplo, no hay un registro público y eso llama mucho la atención. Hay una opacidad increíble en el estado de Puebla en cuanto al costo que la Universidad de Puebla pagó para que se aplicaran los exámenes en línea. De entrada no se dice si fue una empresa privada, si es un software desarrollado por ellos, no hay costos reales, ni tampoco hay costos reales de pagos en otros procesos de admisión anteriores. Hay mucha opacidad en cuanto a esto. ¿Y qué es lo que pasó? Pasó algo exactamente igual que en la UNAM. Los exámenes, inclusive la ciudad se volvió algo extraño porque a la gente le empiezan a mandar mensajes y cadenas y anuncios donde el día del examen le dicen no pueden hacer ruido. No hagas ruido porque entonces le afectas el examen a algún estudiante. Entonces, todos en silencio en la ciudad. Eviten hacer ruido. Bueno, de ahí le complicas la existencia porque seamos honestos, amigo. Independientemente de que estemos en una era tecnológica, hay jóvenes que todavía no tienen, en algunas regiones, acceso a internet. Sí, claro. E inclusive no tenían computadora. Entonces, yo llegué a leer alguna publicación donde decía, yo soy de una comunidad de no sé dónde, donde tuve que gastar para comprar una computadora, buscar un lugar donde hubiera señal de internet, y resulta que la plataforma me lo bloqueó con el argumento de que estaba haciendo trampa y que había ruido y que había no sé qué y no sé cuándo. Y la respuesta de la UAP fue negativa, ¿eh? Fue callados, no pasó a mayores, y quien quedó, quedó, y el que no, pues con la pena, pero adiós, ¿no? En el caso de la UNAM sí me llama la atención todo el procedimiento de vamos a revisar, viene para atrás, están afectando a los que sí hicieron de bien su examen. Pero en el caso, por ejemplo, de la UAP, también un examen en línea que también pasó por la opacidad como sus costos. O sea, lo que pasa, es lo que yo te platicaba o lo que quería comentar, es que realmente pareciera que es un tema amañado. Realmente, si lo ves, es un tema delicado porque quieren desprestigiar a una universidad. Está tarde o temprano, desgraciadamente,
esto de la libertad de expresión o de la libertad en todos los sentidos ha Sí. sido como que una situación también que se ha prestado para libertinaje, ¿no? Es que Ujú. dime también una situación, ¿quién en su sano juicio termina un examen y dice, oye, yo hice trampa, ¿no? Oye, pasó esto, ¿no? Realmente sí es cierto. Yo te podré decir también, quien no quedó o quien no le convino el resultado puede estar haciendo esta campaña de desprestigio para Claro. para que se vuelva a poner el examen y otra cosa, ya sea más fácil hacerlo. Mira, tarde o temprano, sí es cierto que la educación es para todos. Sí es Ujú. cierto que hemos rediseñado en este periodo una situación donde los cuales la exigencia ha bajado. Yo me acuerdo en nuestros tiempos la exigencia era amplia, era Claro. realmente la exigencia, era trabajar y estudiar y te ponías a hacer tesinas, tesis, trabajos. Vivías para la escuela, realmente vivías para lo que tenías que hacer. La generación nueva tiene muchas herramientas diferentes, las cuales puede aprovechar y tarde o temprano ha cambiado la manera educativa que tomas una carrera, una maestría, un doctorado. Y también se ha encargado este régimen o estas situaciones que nos han venido a tener los últimos años, que la educación para ellos no vale tanto como en Ujú. nuestra época nosotros valorábamos esa educación. Yo siempre les he dicho, yo soy doctor por gusto, yo nunca he dicho el Sí. doctorado va a decir no, el doctorado para mí fue una muy grande escuela, tanto mi Sí. licenciatura, las especialidades, las maestrías, para mí fue una escuela muy grande, no tanto lo que aprendí, sino a quienes conocí como a ti, a muy buenos Sí. amigos, a buenos socios, y aprendí cosas diferentes, tuve excelentes maestros, tuve muchas situaciones en las cuales he aprendido. Entonces, yo les digo, la universidad, quien lo quiere tomar para aprender, aprende. Quien no, Claro. no lo va a hacer. Entonces, y tarde o temprano también, seamos realistas, el especializarte en algo te va a dar un mejor futuro, sea como sea. Y eso es Sí. importante. Y eso es lo que yo les digo, para mí son los jóvenes, en la universidad que sea. Realmente hay muchas personas que están, pues lo que decían, el compromiso de ingresar a la UNAM, porque tarde o temprano ser parte de la UNAM es parte, o del Politécnico, es algo indiscutiblemente un prestigio. Entonces, Así es. a fuerza quieren ingresar y entonces no me conviene esta situación, pues simplemente hago una campaña sucia contra la universidad y repitan el examen, ¿no? O lo que decían, bajen los aciertos, ¿cómo los quieren bajar? De la manera pegándole a los que tuvieron más aciertos. Ujú. Exacto. Y tarde o temprano hay gente que yo, desde mis amplia capacidad, desde donde yo puedo ver a los nuevos Ujú. muchachos, es que también hay coeficientes intelectuales más interesantes, ¿eh? Y gente que ya tiene otro conocimiento diferente al de nosotros. Sí. Fíjate que, o sea, yo digo que al final, yo no entiendo quién les metió en la cabeza esta idea de hacerlo en línea, ¿no? Porque me parece que no está resolviendo los conflictos realmente de los procesos de admisión. Y vuelvo a reiterar en el mismo punto, los costos, o sea, se duplica. Pareciera que era muy caro el hacer los exámenes presenciales y la realidad fue que no. La realidad es que era la mitad del costo que generaba el examen y no pasaba nada, no había este tipo de problemas, ¿no? Y entonces ahorita ya, fíjate que en la UAP lo que pasaba con una experiencia personal que me toca colaborar hace algunos años, pues era toda una logística, ¿no? Inclusive era un organismo internacional el que se encargaba de la aplicación del examen, el famoso College Board, ¿no? Y entonces se recibían los exámenes de admisión, se metían a una bóveda de seguridad dentro de las mismas instalaciones de la universidad. Esa bóveda se sellaba, el día de la aplicación salían de ahí todos los exámenes, se repartían, se llenaba la famosa hoja de respuestas, que era una hoja que Sí, había que claro. llenar, ¿no? Con lápiz. Finalmente todas las hojas se separaban. Eso se concentraba nuevamente en lo que era el polideportivo, hoy le llaman la Arena WAP. Ahí se concentraban todas las hojas de respuestas, se ponían en maletas, se embalaban con la dirección de Puerto Rico y se enviaban por correo aéreo a Puerto Rico. Y Puerto Rico ya nada más, que allá es la sede del College Board,
regresaba la información en CDs, ¿no? O en manera digital con los resultados. Y jamás hubo un problema, nunca. Con eso no digo que no hubiese corrupción, seguramente la había, porque digo, de todo pasa, Claro. ¿no? Seguramente la había, seguramente alguien sí tenía acceso a los exámenes, alguien tenía acceso a la bóveda de seguridad, mil cosas, pero nunca hubo un problema como el que se presentó este año, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que de repente había errores en la cuantificación de los puntajes. Pasaba que alguien de repente, había dos modalidades que se llamaban los hijos de trabajadores universitarios que estaban en preparatorias de la UAP, tenían el pase inmediato, Directo. bueno, ajá, directo. Y había otra modalidad que desconozco si sigue, se suponía que era la distinción al mérito académico, y entonces con cierto promedio alto de preparatoria era solamente un requisito cumplir con un puntaje mínimo en el examen. Y yo recuerdo en aquellos años una persona que conocíamos, una chica, era mérito académico y resulta que sale el puntaje como, bueno, sale en la publicación como no aceptada, ¿eh? Ajá. Y entonces, pues enloquece, ¿no? Y oye, ¿cómo? Pues si yo era mérito académico y además ahora aquí veo mi puntaje, pues no fue tan bajo, etcétera. En aquellos años, estoy hablando de hace 15 años, 16 años, se logró todavía a través de otra persona contactarla para decirle, oye, con esta persona hubo un error, ¿eh? Esta persona es mérito académico, sale publicada como que no. Y sí, la universidad de buena onda dijo, ¿sabes qué? Sí es cierto, fue el error de nosotros. Y entonces ya dijeron que haga su proceso normal de admisión, que se entreviste con tal persona, exponga este caso y va a pasar. Y pasó. De no haber tenido contacto, que en este caso fue a través de nosotros, no hubiera estudiado en la UAP, ¿no? Se hubiera quedado fuera. Y hubiera hecho lo que hubiera hecho, le hubieran dicho, pues es que aquí dice que no estás aceptada, ¿no? Entonces pudo estudiar afortunadamente. Pero eran errores así que venían, pero nunca se vio la situación que hoy se vive en la UNAM, que hoy se vive en la UAP, y no sé qué otras instituciones en el país ya lo estén aplicando igual. De hecho, a mí me tocó como experiencia particular, mi esposa hace 2 años lo hizo y realmente para mí se me hizo interesante. Yo ya lo había visto hace como unos 8 o 10 años en el Tecnológico de Monterrey, porque ellos sí tienen como que toda la perspectiva de la batería de respuestas, luego te dicen el resultado, te dicen qué puntaje, todo eso. Entonces, esa situación sí es como que más cómoda para todos, porque realmente tú en ese momento sabes tu puntaje. A lo mejor les faltó transparentar esa idea, ¿no? Tú sabes que tu puntaje ahorita es de tanto, ya se puede, la inteligencia artificial lo va a reconocer rápido, ¿no? Va a decir tu puntaje es de tanto, espérate que promediemos y a partir de este puntaje vas. Entonces, tarde o temprano, pues todo va a evolucionar, eso es indudablemente. Las universidades van a cambiar. El tema de los maestros en unos años va a cambiar. Yo en lo particular, yo siento y he visto que esos pues maestros que tienen muchos años en una universidad también tienen que actualizarse o tienen que cambiar. Ya tienen que cambiar esa idea de, oye, puedo estar 30 años en una universidad dando la misma materia, no, también eso van a tener que meter un poco mano a las universidades federales a nivel autónomo y decirles, a ver, vamos a reposicionar esta situación, vamos a tener que contratar y haber un cambio completamente generacional. Es como todo. Oye, tiene que haber una evolución esto. Pero fíjate que, bueno, nosotros lo vemos así porque para nosotros es de lo más natural tener internet. Claro. Y tener internet en nuestro teléfono y todo. Pero no vamos lejos. En el caso de Puebla, en el estado de Puebla, en alguna ocasión nos tocó conocer un municipio que increíblemente no tenía ni siquiera señal de televisión abierta. Sí, claro. O sea, algo que nunca habíamos imaginado. Que decías, no, pues la televisión llega a los más rincones más apartados del mundo. No es cierto. Es un municipio, no recuerdo ahorita el nombre,
pero donde la gente decía, no, pues es que acá no tenemos televisión abierta, que fue el colmo. El gobierno de Enrique Peña Nieto regaló unas pantallas, recordarás, ¿no? Sí. Y les llegaron las pantallas, es más, tenían pantallas, pero no tenían señal abierta, o sea, ni siquiera la señal abierta de televisión. Dices, ¿cuánto y más iban a tener internet? Jamás, o sea, no llega el internet. Entonces, no para todos es la misma facilidad de tener las herramientas tecnológicas a la mano. No, pero a lo mejor hay una cosa, puedes concentrar a un grupo de estas personas en un campus tuyo cercano y que lo puedan hacer dentro de las instalaciones. Es que ahí Sí. hay falta como las especificaciones técnicas. Mira, yo creo que toda la vida es el cómo sí y el cómo apoyar y cómo ir evolucionando. ¿Por qué? Ujú. Porque tarde o temprano realmente vivimos en una situación de medios que también tenemos que reconocer que no todo lo que aparece en la pantalla es la Ujú. realidad, ¿no? Entonces, yo siempre he pensado que en los últimos años hay que entrenar a nuestro coeficiente y a nuestro criterio para saber qué es realmente lo que está pasando. Y saber detrás de la noticia, detrás de todo el volumen que está pasando, qué es lo que realmente está sucediendo. Entonces, Ujú. para mí es muy claro esto, no les convino el resultado a las personas, por tal motivo hicieron un escándalo, explotó y están poniendo en tela de juicio en tanto los resultados del examen como cuánto costó hacer el examen. Y que en otros estados se va a dar, porque aparte las universidades son a nivel nacional, ¿no? Claro, Realmente se las tiene que dar. Entonces, ¿qué dijeron? Vamos a rehacer, vamos a hacer. Esto se está politizando muy fuerte, la política entrando muy fuerte. Y realmente son medios por los cuales hay un trasfondo de esta situación, que pues nosotros no la conocemos, ¿no? Pero de Sí, que no. va a haber una situación es. Y que están desprestigiando a la máxima casa de estudios, para mí lo están haciendo. Tiene que pasar, pero también tiene que haber mucha madurez por parte de las instituciones educativas para reducir, que no es su tarea, pero sí reducir la brecha digital, o sea, es una realidad. Todavía hay una brecha digital muy grande, muy amplia, que no le está permitiendo a muchas personas acceder a estos recursos, ¿no? Pero para nosotros es muy común, muy natural, ¿no? Y decir, esta computadora ya no me sirve, me compro otra, y este teléfono ya no me sirve y cambio. Y hay todavía personas que no llegan a este nivel y que entonces tiene que ser a través de políticas públicas del gobierno y de las mismas instituciones educativas tratar de ir reduciendo y cerrando la brecha digital, pues para garantizarle las mismas condiciones a todos, ¿no? A todos. Sí, claro, indudablemente, digamos también, este es un parteaguas para que podamos tomar ese tema. Es que realmente hay situaciones que solamente cuando pasa algo genera una situación la cual pues cambia la perspectiva social, política y en la cual podemos poner en la mesa situaciones, ¿no? Como ahorita Así es. van a meterle mano indudablemente a las universidades, vamos a ver qué tanto puede ser y lo que te digo, tienen que evolucionar y eso Sí. las universidades tienen que saber que van a evolucionar y que tienen que cambiar su perspectiva, ¿no? Bueno. Oye, y hablando, perdóname, hablando porque vamos ya casi en la recta final, oye, es que se nos va el tiempo volando. Sí, amigo. ¿Qué opinas? ¿Cómo ves el asunto? Digo, ya que estamos hablando de escuelas, ¿cómo ves el asunto de las escuelas militarizadas en el país? ¿Cómo lo ves? Delicado, mira, tarde o temprano, pues ya tú sabes que yo vengo de una formación militar. Mi papá era militar en activo, pues, 35 años de servicio, a mí me educaron en esa formación. No es para todos, definitivamente no es para todos este tipo de educación. Es difícil que la gente pueda adaptarse a este tipo de situaciones y también que las personas que ponen este tipo de escuelas, la gran mayoría pasó por el sistema castrense, por tal motivo piensa que todavía está en eso, entonces le genera unas ciertas situaciones que pueden poner en riesgo o pueden hacer actividades que ponen en riesgo a la seguridad de las personas porque no entienden que no son de este medio y eso es lo que a mí me está cuestionando lo que está pasando en esta universidad en la cual o en este curso de verano pues pasó esta situación con esta muchacha, ¿no?
Fíjate que todo el país, bueno, pues sí, el caso de Dafne en Tamaulipas, ¿no? Pues es el que abre el escenario, ¿no? Y abre la cloaca realmente de todo esto. Pero realmente lo han tomado muy, ¿cómo decirlo? Muy civilizadamente muchas instituciones educativas en el país. A partir del comunicado del secretario de Educación, Mario Delgado, donde dijo, está prohibido este tipo de educación, que ellos mismos han permitido, o sea, porque no era algo escondido, o sea, estaba ahí, Sí, claro. ¿no? Y evidentemente supervisores de SEP, muchas autoridades lo vieron, etcétera, lo permitieron, pero bueno, ya después, como dice el dicho, ¿no? Después del niño ahogado a tapar el pozo, pues dijeron, no, Sí. pero fíjate que muchas escuelas lo tomaron civilizadamente y dijeron, va, quitamos el nombre de militarizado. Me llamó la atención en Tlaxcala, por ejemplo, una institución dijo, es más, sometemos a revisión nuestro manual de convivencia a la Comisión de Derechos Humanos para que si encuentra alguna violación, modifiquemos, lo tomaron muy bien. Pero hubo una escuela en particular en el país que se llevó las medallas pues de qué será, del enojo, y que fue en Puebla justamente, la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza, donde un día se atreve el director general a decirle tonto al secretario de Educación Pública y al día siguiente prácticamente ir hincado a la Secretaría Federal a decirle discúlpeme, deme audiencia, quiero hablar con usted para resolver este tema. Y evidentemente no lo recibió. Claro, lo que pasa es que vuelvo a caer a lo mismo. Hasta que las situaciones pasan y se ponen en la mesa, hasta ahí toman decisiones, igualito que el tema pasado que tocamos, pasó una situación, lo pusieron en la mesa, hay que modificar. Mira, y siempre lo hemos platicado y más como abogados, y es que cuando tu estado tienes la ley de tu parte, no te queda más a ti particular que alinearte la ley. ¿Por qué? Porque tarde o temprano ya tiene las situaciones favorable el Estado para poder llegar contigo y decir, ¿sabes qué? O te cierro, o cambia esto, o cambia esto otro. Que mientras no estés en el radar como particular, pues no va a haber ningún problema. La ley dice, lo que no está prohibido está permitido, pero el día que lo prohíbo se acabó. Entonces, tarde o temprano, también seamos realistas. Muchas de estas escuelas han permanecido en lo público durante muchos años, nunca pensaron que fuera a pasar algo, y entonces ellos se ponen en la situación de, pues todo sigue igual, ¿no? Pero derivado de todas las situaciones que han pasado, el Estado ha cambiado. Realmente el que no haya visto cómo ha cambiado el Estado en los últimos años es que está fuera de la realidad. El Estado ha ido evolucionando sobre una forma diferente de gobierno a la que está. Y me refiero a esto derivado de lo que platicas de la escuela esta en Puebla. ¿Por qué? Porque quiso poner sus reglas y no se puede. Hace unos días platicaba en el radio precisamente de esta situación donde les decía, bueno, ambos tienen razón, tanto la Secretaría de Educación como propiamente las escuelas tienen razón en sus argumentos, ¿no? No hay una prohibición como tal, la ley no te dice que queda prohibida alguna institución de educación castrense, sin embargo, el vacío normativo es el que estaba permitiendo este juego, ¿no? Pero también es cierto que el modelo educativo, y sobre todo el impulsado por la 4T en la nueva escuela mexicana, no empata en lo absoluto con la cuestión militar, con la cuestión castrense. Pero en el caso de Puebla, fíjate que han salido más cosas, o sea, desafortunadamente no se quedó nada más en ese tema, ¿no? Ha sido todos los días la prensa poblana se ha encargado de sacar a relucir más y más temas, ¿no? De entrada, la negativa del dueño de decir, aquí no me clausuran y por mis pantalones no. Salió también a la luz nacional, inclusive el tema donde la Sedena, después de que la Sedena se sentaba con el director general y hacían eventos públicos, y es más, la última ceremonia le autorizan el mausoleo al general Ignacio Zaragoza, que está ahí en Puebla, para su ceremonia de graduación. La Sedena dijo, yo no te conozco. Se abrió y terminaron diciendo, es más, yo hasta le había hecho las observaciones de que los uniformes que utilizan no están permitidos, porque está copiando uniformes e insignias
y grados de nosotros. Yo ya se lo había dicho y no. O sea, imagínate qué grado llegó la discusión en el caso de Puebla. Ha sido el caso más grave de todo el país de las academias militarizadas. No, y aparte, pues, seamos realistas, ya que lo pones en el tema, la situación es que ya cuando te toman el Estado en lo particular y eres visto por el Estado, ¿qué va a pasar? Pues todos te van a dejar de lado y vas a tener que entrar al redil del Estado y decir qué situación vas a vivir ahora. Y va a perder todas las ganancias que tuvo los privilegios que tuvo durante todos los años, los va a perder. Así es. Mira, yo siempre he dicho, o siempre estoy seguro, de que tienes que saber bien lo que platicas o lo que dices, y más metiéndote con el Estado. Tarde o temprano, como platicamos, como abogados, nosotros sabemos que tenemos cierta defensa o cierta forma de defendernos del Estado, por eso existen las leyes, ¿no? Y aparte, pero realmente el Estado tiene todo su poder contra ti como particular, ¿no? Entonces, sí. En este caso, él se voló los lineamientos básicos y está pagando las consecuencias. Así es, fíjate. Y hasta ver que hasta qué punto llegan, porque a lo mejor le pueden quitar hasta el permiso de la academia, ¿no? Y tiene muchos años en Puebla. Pues es que ese es otro tema que ha abierto el debate en Puebla, donde dicen es que es una academia de más de 80 años de historia. Ojo, no. Esta academia nueva es una academia nueva de 2010 para acá, ¿no? No tiene nada que ver con la anterior. Y es más, también se ha cuestionado, es que ha salido una cantidad de información increíble alrededor de todo esto. Como decías, ¿no? En el caso de tu papá, bueno, pues él era militar, él sí traía la instrucción militar, estuvo en activo y todo. Aquí el dueño de la academia no es militar, nunca fue militar. Y además el Universal publicó la nota donde dice, ni siquiera tiene licenciatura el dueño de la academia de Puebla. No, es que realmente se metió con quien no tenía que meterse. Sí. Y todos los medios, ¿qué van a hacer? Van a ir sobre él. Entonces, realmente, sí. Y como tú bien lo dijiste, llega a su mal comentario, prive la anuencia le dice, es que no, y se acabó. Esto es historia pasada, ya él va a tener que ir contra la fuerza del Estado y realmente van a salir muchas más situaciones, porque es exactamente, mientras todo está bien, todos somos amigos, pero exacto. Cuando no, mejor con permiso, ahí ya, es que así es parte del sistema mexicano. Así es, sí, porque está la amenaza finalmente, el jurídico de la SEP en Puebla, de la SEP federal, Eurípides, el titular de jurídico, dijo, desde un principio la postura fue muy clara y dijo, no puede, o sea, ya no abre el ciclo escolar 26-27, se acabó, ¿no? Y de ahí vinieron una serie de ataques del director de la academia hacia allá y pues ¿en qué terminó? Terminó muy mal, ¿no? Terminó muy mal porque al final... No, y aparte va a terminar peor porque realmente no va a abrir y no lo van a abrir, ¿eh? No. Va a ser una lucha en tribunales y a ver hasta cuándo termina, ¿eh? No, pues ya. Acabemos, ya no tenemos esa academia en Puebla entonces. Ya se acabó la academia. Pues de entrada le borraron, ya después de que ya la había regado, le borraron el rótulo a sus inmuebles y ya le quitaron lo de academia militarizada, ¿eh? Se lo borraron por completo. Pero vas a ver una cosa, ¿sí? Para que le den el permiso va a ser un problema, vas a ver. Pues siguen vigentes como siempre, permisos, ¿no? Ah, claro, pero no se los van a renovar. A lo mejor puede abrir como academia Ignacio Zaragoza, se acabó, ya no va a hacer más, pero cuando terminen, adiós. Es que esa es la situación. Y se suman además, pues lamentablemente se va sumando más y más cosas, abusos sexuales, que ya salieron a la luz, abusos laborales, videos que se filtran de mismo adentro de la academia, denunciando abusos. Hay otros abusos, o sea, hay muchas historias que se están sumando a esto que la verdad no le está beneficiando en nada, aunque dicen públicamente ellos, es que a nosotros nos ayudan, nos respaldan los padres de familia y los alumnos, pero ya la opinión pública en Puebla los está ahorcando, esa es la verdad, no hay un solo medio que esté hablando, bueno, sí hay uno que nada más trata de replicar, que pues evidentemente le deben estar pagando las notas, pero de ahí en fuera, contra 100 notas malas, pues la realidad es que está sumido en
en que se va a ir, ¿no? Pues sí. Pues bueno, amigo, fue un placer como siempre platicar contigo. Ahora hablamos de escuelas y no morir en el intento. Los empresarios tienen que saber que ahora capacitar o abrir una escuela es un poco más complicado. Así Llegamos es. a un punto donde tuvimos una perspectiva, les pusimos al público esta semana un punto de vista de lo que está pasando en la UNAM, en las escuelas militarizadas, y pues como siempre un placer, una plática contigo. Igualmente, mi estimadísimo amigo, y pues la próxima semana estaremos con algún otro tema novedoso y de importancia. A nivel nacional. Muchas gracias y un placer. A nuestro Gracias. público, muchas gracias por acompañarnos y síganos escuchando. Y también, si no pudieron oír el programa durante el miércoles a las 3 de la tarde, en nuestras redes y en Spotify, ahí lo pueden encontrar. Así es. Nos vemos en la próxima. Gracias. Hasta luego.